Excelente tarde para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de La Lista. Ustedes saben que dentro del día de hoy vamos a estar abordando qué pasa con las enfermedades raras en este reportaje que lo hemos denominado pues sin luz ni medicinas. Y es precisamente como estamos viviendo hoy por hoy los ecuatorianos y la preocupación que tienen varios ciudadanos, varios familiares al darse cuenta de que pues no hay acceso a medicinas, no hay acceso a tratamientos adecuados, no hay camas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ciertas dolencias. ¿Qué está pasando con este presupuesto que debe asignar el Estado del 4% a la cartera de salud? ¿Cómo se lo está desglosando? Entre las preguntas que tenemos para el día de hoy a nuestros invitados, que ya les voy a contar quiénes son, es ¿qué pasó con este último decreto presidencial en torno a la salud emitido por el Gobierno Nacional? De que de alguna manera se reparen absolutamente todos los equipos de los hospitales públicos y además se pongan al día con los proveedores. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Se está dando la atención necesaria a los pacientes? Vamos a estar conversando sobre estos temas el día de hoy con el economista Andrés Albuja. Él tiene datos realmente importantes sobre este tema y cómo de alguna manera pues se divide el presupuesto y digamos cuáles son esos huecos que quedan también por la corrupción. También estaremos con el médico investigador Enrique Terán, quien nos va a contar justamente cuál es la situación que vive nuestro país en torno a esta falta de gestión que podría existir por parte de varias carteras de Estado y por qué no hay claridad en las cifras, en los números, por qué no hay transparencia de cómo han dejado otras administraciones al sistema de salud pública. ¿Cómo se están haciendo también las contrataciones? Ustedes saben que a veces, digamos, los prestadores externos se llevan ciertos contratos, ¿por qué razón? Porque van a ganar un porcentaje justamente de este negociado. Y si no hay ese porcentaje, queda por fuera la empresa. ¿Y quiénes están de por medio? Los pacientes. Los pacientes son quienes en estos momentos están en medio de justamente el sistema de salud, los proveedores, ellos no tienen medicinas, muchos de ellos han muerto justamente por esta falta de acuerdos, que son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Para empezar con justamente pues el abordaje de mis invitados, quiero que antes escuchemos y veamos con atención un reportaje de nuestra reportera Ana Minga, quien nos cuenta un poco más sobre qué falta digamos en el sistema de salud pública para tratar las enfermedades raras y por qué no existe un registro de estas enfermedades, por qué no hay datos, por qué no hay medicinas. Según el Ministerio de Salud, en el 2023 se atendieron 4.594 casos de cáncer, enfermedad catastrófica. Sin embargo, esta cobertura de salud no es suficiente y la falta de tratamientos integrales persiste. A mí me hicieron en total 6 quimioterapias. Las 2 primeras yo tuve que comprar el medicamento que en la marca comercial costaba cerca de $1,000 cada dosis. Por ende, yo tuve que comprar el medicamento genérico que me salía más o menos en $150. Ya para las últimas 3 quimioterapias no hubo ya uno de los medicamentos que era muy importante. La doctora me comunicó que ya no iba a haber este medicamento. De hecho, recibí una de las de estas 3 quimioterapias ya sin ese medicamento. Michelle tuvo suerte porque finalmente una fundación le donó su medicamento, pero cuenta que no todos los pacientes tienen esta opción. A la mayoría de ellos les toca comprar algún medicamento. Medicamentos que en muchos de los casos no son para nada económicos, medicamentos que son sumamente costosos, algunos rodean los $4,000, $3,000. Se considera una enfermedad catastrófica toda patología que ponga en peligro la vida de una persona, cuyo tratamiento es de alto costo. Tratamos de buscar la forma de la colaboración de toda mi familia, tratar de hacer una comida solidaria para de esa manera también solventar ese tipo de gastos que en realidad hasta ahora yo creo que sí han superado entre exámenes, estudios genéticos que he tenido que realizarme afuera, ni siquiera unos $4,000 o $5,000. Mayra Herrera es madre de Boris y Leo, 2 niños que tienen cistinuria, una enfermedad rara que forma cálculos en el riñón. Realmente una enfermedad renal es una enfermedad sumamente dolorosa. Para llegar a un diagnóstico preciso se necesita de muchos exámenes y más que nada se necesita de dinero para poder acceder al examen genético. La falta de un registro de enfermedades raras es un problema, porque mientras no estén dentro del listado no pueden recibir tratamiento. En este caso, esta enfermedad no consta en la lista del Ministerio de Salud y los costos son elevados. Un examen genético fuera del país cuesta $2,000 dependiendo del estudio y la patología que los niños tengan. Son extremadamente caros y nosotros somos personas de bajos recursos. Nos cuesta años conseguir el dinero para poder
ayudarles. El 21 de junio del 2019 se actualizó un listado de enfermedades raras y se estableció que son 414, pero luego, sin explicación, el Ministerio de Salud la bajó a 106. Bueno, son los pocos datos que existen y como vimos, los pacientes de sus propios recursos tienen que pagar con sus medicinas, buscar tratamiento, porque en nuestro país simplemente no hay o no les quieren dar esa atención. Quiero darle la bienvenida en estos momentos al doctor, también es investigador, el doctor Enrique Terán, quien nos está acompañando de manera telemática. Excelente tarde para usted. ¿Cómo ve esta situación en donde los pacientes tienen que buscar el mecanismo posible para poder ser atendidos? A veces con la colaboración de familiares, a veces buscando incluso recaudar fondos a través de las mismas redes sociales. ¿Cómo ve esta situación cuando el Estado tendría que prever y proveer de estos medicamentos a personas pues, que justamente lo necesitan y que en muchas ocasiones sí son afiliados? Hola Carla, buenas tardes y a todos quienes tienen la gentileza de acompañarnos. Esta es una de las miserias humanas que desafortunadamente tienen que seguir sufriendo y padeciendo aquellas personas que no solo tienen la mala fortuna de la afectación de su salud por la de sus familiares cercanos, sino que son desamparados frente a este derecho constitucional que les debería amparar también y que hace relación justamente a la cobertura universal en salud. Nosotros tenemos, de acuerdo a la normativa nacional, la obligatoriedad de que el Estado provea cualquier tipo de mecanismo diagnóstico, terapéutico para las personas que viven en el territorio ecuatoriano, sin importar el costo que exista por detrás. Desafortunadamente, en la práctica, y como ya se ha narrado, esto no se cumple. Y no es un proceso de 1, 2 o 3 años. Venimos con esta problemática acarreándola al menos durante los últimos 15 años. Y es porque desafortunadamente no se han orquestado los mecanismos adecuados para poder garantizar que se dé la cobertura necesaria tanto en el sistema del Ministerio de Salud Pública cuanto en el de la Seguridad Social, que son sistemas que funcionan de forma independiente, que tienen una complejidad absolutamente diferente. Es que justamente a eso también voy. ¿En dónde están los datos? ¿Qué es lo que no existe? No hay transparencia. ¿En dónde está la ejecución de este presupuesto y en dónde está detallado cuánto se ha otorgado digamos, a la asignación de salud? No se está cumpliendo con ese 4% que está establecido en la Constitución. Claro, es complicado porque desafortunadamente nos hemos mal acostumbrado al discurso trillado de que no hay recursos, de que no hay dinero, y hay que terminar con esa hegemonía de que somos pobres no hay plata, y vivimos lejos. No hay plata, pero no ejecutan todo el presupuesto que se les otorga. Es bastante paradójico. Es correcto. Es correcto. Mire usted que cuando nosotros hicimos, como hacemos permanentemente, el monitoreo de las cifras del Ministerio de Salud Pública, llama la atención que cuando el ministro saliente del gobierno anterior del presidente Lasso daba su informe, hablaba de una ejecución presupuestaria prácticamente completa, cuando un par de meses antes había analizado que estaban en cerca del 68%. Ahora el ministro actual recibió de su predecesor unas cifras que daban cuenta de un cumplimiento en el primer semestre del año de cerca del 35% de los fondos. ¿Y dónde queda lo otro? Porque hay que tomar en cuenta que lo que sobra queda para la siguiente administración. No es que van aumentando el presupuesto si es que no hubo la ejecución del anterior. Lo que es peor, porque si usted no ejecutó de acuerdo a la normativa nacional, no puede pedir más recursos, no puede recibir ni siquiera los mismos recursos porque no fue capaz de ejecutarlos. En el caso específico, mire usted de la partida de medicamentos, en comparación al año 2023, en el año 2024 el Ministerio de Salud Pública reporta 60 millones menos de dinero para medicamentos, y estamos hablando de que no hay dinero para comprar medicamentos. Entonces es un círculo vicioso de procesos burocráticos que lleva finalmente a que no exista medicamentos. Y lo que es peor, que se den mensajes que son desatinados o que juegan con la realidad de los pacientes.
Entonces, no se puede hablar de que hay un abastecimiento adecuado de medicamentos cuando eso no es cierto y no es transversal para todas las patologías. Pero ¿qué pasa ahí? Hemos ¿Qué pasa ahí, escuchado doctor Terán? recientemente. A mí lo que me llama la atención es qué pasa ahí. ¿No se ejecuta todo el presupuesto? ¿En dónde queda ese dinero? ¿Pasa siguiente? ¿Y por qué no hay esa responsabilidad de parte de los encargados, me refiero a los ministros, de comprar ciertos medicamentos, de comprar equipos, de mejorar el sistema de salud pública del país? Porque ahí también viene otro aspecto, este temor que existe también de parte de hasta dónde me permite la Contraloría para que luego no pueda ser endosadas ciertas responsabilidades. Claro, es que hemos creado un mecanismo tan burocrático que es imposible sortear los mecanismos para facilitar el proceso. Mire usted que el actual ministro ahora debe estar en un compromiso grande porque el presidente a finales del mes de junio sacó el decreto 312 diciendo que en 90 días tienen que estar todos los hospitales equipados con mecanismos diagnósticos para abastecer la necesidad. Eso se cumplió el 28 de septiembre y difícilmente se puede cumplir porque si usted tiene que contratar el arreglo de un equipo, tiene que entrar por el sistema de compras públicas y eso toma al menos 3 meses para lograr asignar a un posible candidato. Entonces, son cosas inviables Es que no solamente puede ser que tengan por detrás. Es que no solamente es eso, no solamente que es inviable por el tiempo, sino también por la parte presupuestaria. 100 millones de dólares es de lo que se habla dentro de este decreto. 100 millones de dólares es absolutamente poco para toda la deuda que se tiene con el instituto, con los proveedores, por ejemplo, con los de diálisis. Solamente con ellos me parece que la deuda asciende a $150,000 aproximadamente. A 150 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, con estos 100 millones de dólares que se están dando dentro de este decreto, no va a abastecer absolutamente para nada. Esa es una respuesta que nos tendrá que dar el ministro, digamos, la próxima semana que venga a este espacio, porque si bien es cierto, nosotros podemos escuchar que es una disposición gubernamental el poner al día y que se van a otorgar 100 millones de dólares, termina siendo una cantidad ínfima ante toda la deuda que se tiene con proveedores y ante todos los cambios que tienen que haber dentro del sistema de salud pública del país. Es que si es que no se genera un mecanismo de sostenibilidad, desafortunadamente lo que se va haciendo es tapar huecos y salir de un problema para otro. Entonces seguramente el señor ministro va a explicar que él heredó una deuda terriblemente grande que está tratando de sanear, pero al mismo tiempo él tiene que lidiar con la deuda que está generándose actualmente y que no sea una herencia para el próximo ministro. Entonces, si no creamos nosotros los mecanismos suficientemente ágiles, el problema es cada vez inmanejable. Decían en el reportaje anterior que no se sabe cuántas enfermedades raras existen. Es que el Ministerio de Salud Pública a finales del año pasado sacó el decreto para el Registro Único de Enfermedades que se llama el RUER, que no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque simplemente dice el ministerio que no hay un técnico a cargo que pueda manejar la plataforma para que la información se alimente y sea útil y por lo menos sepamos cuántos pacientes existen con enfermedades raras. Si usted no tiene el número de pacientes, Carla, ¿cómo puede saber cuánto dinero va a necesitar? ¿Cómo puede proyectar cuánto va a tener que asignar a futuro? Entonces estamos ciegos. Y así no se puede hacer las cosas. Entonces hay que ir a lo más básico, a lo esencial, tener información, tener datos para poder movilizar las acciones necesarias. Y esto tampoco, ojo, es cuestión solamente del ministro de Salud, ni siquiera es solo del presidente. También hay que sensibilizar a la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene que generar leyes acordes que permitan viabilizar estos procesos. En la Asamblea anterior estuvimos cerca de que se pueda analizar la ley de enfermedades raras. Desafortunadamente se disolvió la asamblea y ahora estamos nuevamente tratando de que se retome el tema. Ojalá nos dé tiempo antes del cambio de la nueva asamblea, porque si no es borrón y cuenta nueva, en cosas que son fundamentales. En lugar de perder el tiempo en cosas que son intrascendentes, hay que hacer agilidad en los procesos que a futuro impactan en el país. Y dos son los pilares: salud y educación.
pero parecería ser que eso no es una prioridad para quienes están en la capacidad legislativa. Sin duda, tengo aquí un dato importante, ahora sí exactamente encontré. A las dializadoras se les debe 120 millones de dólares. Pero a ver, yo le pregunto, por ejemplo, en el caso de las personas que necesitan de este servicio, ¿cuánto cuesta el servicio de diálisis en toda la región? ¿Ya? Se habla que por toda la región se podría estar gastando $800 semanales por paciente. ¿Cuánto cobran las dializadoras en nuestro país? $1,400 también por paciente. Aquí viene el factor corrupción y también la transparencia de datos. Usted decía que no hay datos en torno a cuántos hay de enfermedades raras, pero también cuánto nos cuesta, digamos, este servicio mientras los proveedores no transparenten en realidad las cifras de lo que cuesta, pues, justamente brindar estos servicios a los pacientes. Totalmente. Es que mire usted que desafortunadamente echa la regla, echa la trampa. Entonces se creó un tarifario para tratar de evitar que esto suceda, pero el tarifario termina flexibilizándose frente a las emergencias que existen a la falta de planificación. Entonces, si es que usted tiene deuda, empiezan a cobrarle más por un servicio que brindan a riesgo y por ende se encarece el proceso. Pero más allá de eso, nosotros seguimos siendo un país curativo, no un país preventivo. ¿Quién ha hecho la pregunta por qué en el Ecuador la diálisis es el gasto más importante del sistema de salud? Entonces habría que contestar, porque tenemos una gran cantidad de pacientes jóvenes con daño renal. ¿Y eso a qué se debe? A que existe sobreutilización de medicamentos sin receta y sin vigilancia médica que lleva a daño renal. Entonces ese círculo vicioso es el que hay que intentar cortar. Caso contrario, esto es un tornillo sin fin, en el cual el gasto va a seguir creciendo y la provisión de servicios va disminuyendo. Nosotros necesitamos que el Estado trate de tomar las riendas de lo que efectivamente es prioritario, en aras de que el gasto se racionalice y que nosotros podamos optimizar los recursos. Pero una vez más, la pregunta del millón es, ¿realmente falta dinero o lo que falta es ejecución adecuada de esos recursos? Sin duda, hablemos también de esto que le decía, el factor corrupción. Porque esto no solamente pasa con las dializadoras que, digamos, sobrepasan este tarifario, sino que también pasa con muchos de los servicios externos, con muchos de los prestadores externos. Y si es que, digamos, voy a contratar tu servicio, pero yo me llevo tanto, esto se queda contigo, eso también es algo que de alguna manera se tiene que eliminar, porque quien se queda dentro con los contratos es quien se lleva una parte de esta jugada. Y eso es algo inadmisible, porque solamente, digamos, quienes están de por medio de esta jugada, de estos actos de corrupción, de la coima, son los pacientes. Entonces, si a mí no me conviene contratarte a ti, entonces simplemente no te doy el servicio si es que no llego a este acuerdo. Mientras hay pacientes que se están muriendo. Es inadmisible. ¿En dónde está también ese control? Totalmente. Es que este proceso tiene que en algún momento llegar a decantarse en una función tripartita, en la cual estén los prestadores, esté la autoridad y estén los pacientes vinculados. Hemos insistido con la autoridad de que la voz de los pacientes tiene que ser escuchada, porque es el usuario quien puede dar fe si es que hay o no hay el medicamento, si es que hay o no hay la atención, si es que la calidad del servicio es adecuado, si es que los turnos se proveen, si es que hay esa calidez, esa afectividad que se espera. Pero si es que simple y llanamente lo que se hace es una gestión de pago y de servicio, no se puede tener el contexto completo de qué es lo que está sucediendo. Desafortunadamente, la corrupción está enquistada desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos, con lo cual es muy difícil romper esa hegemonía. Pero por supuesto, no es imposible. Es una cuestión de empezar a transparentar los procesos de forma tal que, como digo, se optimice la utilización de los recursos. Con esto también me parece importante analizar qué pasa con esta parte de la falta de presupuesto de parte de la cartera de salud. Voy a poner un ejemplo.
Si es que el MIES no ha completado su presupuesto del año y hay un sobrante, siempre como conversábamos de este sobrante pasa para la siguiente administración, no es que se asigna más, es parte de lo que viene pues para la siguiente administración. Parte de ese presupuesto que sobra en un año, tal vez no puede haber una reforma en donde eso se pase al presupuesto de salud, tomando en cuenta la prioridad que tienen en estos momentos de, digamos, las pacientes que necesitan de diálisis, la gente que tiene diabetes, para la compra de medicinas, para justamente atender estas enfermedades raras. Sí podría, siempre y cuando existe una planificación que lo justifique. Desafortunadamente, si es que usted no logra demostrar que ha tenido la ejecución completa, la reasignación de recursos es poco probable. Entonces, si usted tenía 100 para gastar en medicamentos y ha gastado solo 60, los 40 restantes pasan a ser parte de los 100 del próximo año. Entonces, a la final, usted lo que terminó es recibiendo solo 60 adicionales. Exacto. Desafortunadamente no va a tener los 140. Ya es por la falta de ejecución. Esa es ya una responsabilidad, claro. Pero no hay cómo hacer esa reforma, digamos que de alguna manera ese sobrante pueda pasar para la siguiente administración. Es que esto denota que no hay ejecución. ¿De qué me sirve tener más presupuesto para el siguiente año si es que no se cumplió el anterior? Ahí queda ese vacío. Claro. Es que ahí empezamos nuevamente a jugar con el problema de la falta de información. Porque no es que no hay plata, entonces. Ahí quiere decir, no es que no hay plata. No, ese no es el argumento. Lo que pasa es que si usted es director de un hospital, Carla, y usted no sabe cuántos pacientes tiene, usted va a pedir que le den X cantidad de dinero. Y resulta que si le toca justo un paciente con enfermedad rara que va a necesitar medicación de alto costo y usted no lo tenía programado, ¿de dónde saca usted dinero para poder cubrir esa enfermedad? Va a tener que sacrificar el presupuesto que tenía para la ejecución normal de su hospital. Y entonces ahí es donde viene el incumplimiento. Y entonces ese director del hospital, con cierta justificación, dice: yo no le puedo atender a usted porque me va a romper el presupuesto. ¿Qué hace ese paciente? Ese paciente entonces le pone un juicio al Ministerio de Salud Pública. Ese juicio va a un tribunal en el cual el juez, con poco conocimiento quizás sobre medicina, pero con conocimiento legal, dice: la Constitución le ampara y ordeno que le den ese medicamento. Regresa esa orden judicial al ministerio y el ministerio dice que le compre el hospital. Y vuelve al mismo director del hospital y dice: ¿con qué quieren que le compre? Yo no tengo dinero, no puedo comprarle. Y en ese círculo nos pasamos meses, nos pasamos años y no se cumple lo que debería cumplirse. Y usted puede hacer un análisis de las enfermedades raras y tenemos deudas pendientes de años de pacientes que no reciben su medicamento. A diferencia de lo que sucede con el cáncer, que cuando el paciente no recibe el medicamento desafortunadamente se muere, estos pacientes con enfermedades raras van empeorando progresivamente. Su enfermedad avanza, su calidad de vida se deteriora, se vuelven cada vez más frágiles y más costosos para poder tratar de mantenerlos en un estado adecuado. Entonces, desafortunadamente, no atender de forma adecuada hace que el problema se agrande cada vez más. Doctor Terán, quiero invitarlo a usted y a toda la gente que está pues siguiendo esta investigación que estamos emprendiendo desde Visionarias, a escuchar al economista Andrés Albuja. Él nos habla y nos da un breve resumen sobre qué pasa y por qué hay este argumento de que no hay plata. ¿Qué está pasando también con esta remodelación de equipos de la cual nosotros conversábamos dentro del Ministerio de Salud, que fue una disposición gubernamental? ¿Qué pasa con la falta de transparencia y el acceso a la información? Escuchemos. El presupuesto en salud, de acuerdo a las cifras otorgadas por el Ministerio de Salud Pública, se encuentra en una ejecución del 27% al primer semestre del año 2024. 1.190 millones de dólares frente a 4.300 millones de dólares del total del presupuesto para el año 2024. Existen varios focos de corrupción en contratación pública. Tenemos una subejecución presupuestaria en general en las áreas sociales en el país, también una crisis energética que está remarcando esta crisis económica y en general
los indicadores en salud pública no son de los mejores. Tenemos cada vez menos atención a personas con enfermedades catastróficas, menos ejecución presupuestaria en los hospitales de la red de salud pública, también de la red del IES, y vemos pues cada vez un comportamiento más acentuado de crisis socioeconómica. En la parte de salud pública no se cumple el presupuesto que debe destinarse anualmente, de acuerdo a la disposición transitoria 1822 en la Constitución de la República. Se menciona que se debe destinar el 6% del PIB anualmente para educación y el 4% del PIB anualmente para salud. No llegamos al 3% en el tema de salud. Y a pesar de no llegar al 3% del presupuesto para salud pública, también tenemos una situación marcada de una subejecución presupuestaria, lo que debía estar ejecutado al 50% en el primer semestre respecto a la meta anual, en lo que vendría a ser casi 2.200 millones de dólares, se ha ejecutado solamente el 27%, como 1.200 millones de dólares. Tenemos también otros factores que inciden en la falta de transparencia. El Ministerio de Economía y Finanzas lanzó un acuerdo ministerial hace pocos meses para, hacerla más opaca la información y que no exista esta transparencia y el acceso a la información pública en temas de contratación de deuda, en temas que considere de sigilo y de reserva y confidencialidad el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces existe una alta discrecionalidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para ocultar información, inclusive con áreas sensibles como lo es salud. Tenemos cada vez un escenario más complejo respecto a ciertos indicadores como la disponibilidad de médicos, la disponibilidad de camas hospitalarias, también cada vez situaciones complejas con enfermedades catastróficas, personas con enfermedades catastróficas. Vemos que pacientes con diálisis no pueden acceder a esto porque también está impago el Estado con el tema de diálisis y con ciertas características inherentes al tratamiento de enfermedades catastróficas. Así que todo este escenario le convierte a la salud pública de Ecuador en un área que no ha sido priorizada y que está en crisis. La crisis de Ecuador no es solamente económica, energética, también tenemos una crisis a nivel socioeconómico porque no se está invirtiendo lo que el país requiere en salud, en educación, en seguridad. El área de salud ha sido totalmente descuidada y este escenario de opacidad de información, de falta de transparencia, de cada vez más focos de corrupción en la red de salud pública, en el IES, el impago por parte del Estado al IES, y hay una deuda considerable también, y una subejecución presupuestaria demuestra un total desinterés por parte del actual gobierno para atender las necesidades importantes del Estado, que tiene siempre las finalidades fundamentales de cubrir temas como salud, educación, seguridad. Específicamente en el área de salud es una de las áreas más abandonadas actualmente, con una subejecución presupuestaria que debía estar el primer semestre ya cumplido el presupuesto anual del 2024 al 50% y está ejecutado solo en un 27%, es decir, casi la mitad de la ejecución que debía tener de manera anual, prorrateada para todos los meses. Así que si observamos las cifras de las finanzas públicas, no se cumple con el indicador del presupuesto del 4% del PIB para salud, sumado entre salud pública, también los hospitales dentro de la red del IES, y este escenario le convierte a Ecuador en uno de los países con peores indicadores a nivel de salud pública. Cada vez más enfermos, menos atención en enfermedades catastróficas, menos ejecución presupuestaria, más desnutrición crónica infantil, más enfermedades, incidencia de enfermedades sin tratar como diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias y pacientes con cáncer, pacientes con temas oncológicos, con diálisis, enfermedades raras, enfermedades catastróficas, que ven deteriorada su calidad de vida por un gobierno que no logra gestionar correctamente los recursos. Y esa es la preocupación. ¿Quiénes están de por medio? Los pacientes. Ante esta negociación entre el gobierno, los proveedores, entre justamente quienes necesitan de atención prioritaria,
Esto tiene que cambiar y tiene que de alguna manera pues dar una respuesta el ministerio de cómo va a solucionar este inconveniente, tomando en cuenta lo que usted también decía. Los pacientes, por cada día que no reciben su medicina o su atención, van deteriorando poco a poco su salud, hasta llegar a la muerte, por justamente esta falta de atención y esta parte de ejecución y esta falta de dinero por la cual se han justificado las autoridades. Sí, desafortunadamente, y como el economista claramente lo dijo, la ejecución deja entrever que matemáticamente es imposible compensar en los meses que quedan el gasto que no se ha ejecutado. Y entonces ahí es donde viene luego el manipuleo de las cifras para decir que la ejecución ha sido la adecuada. Si es que en el primer semestre se ha ejecutado el 25-27% del presupuesto, si se hace un subanálisis, la gran mayoría de eso es gasto administrativo en sueldos y salarios, que es una de las partidas más grandes que tiene el Ministerio de Salud Pública y de la burocracia interna que maneja. Entonces, desafortunadamente, nosotros lo que necesitamos son mecanismos que liberen en cierta medida la utilización de los recursos de una forma más fácil, pero al mismo tiempo poniéndole ojo a el proceso de corrupción que puede haber de por medio. Mientras menos controles existen, más fácil es que existan cosas chuecas de por medio. Y entonces viene esa dicotomía difícil de poder llevar adelante, en la cual cómo liberar el uso de los fondos sin que se caiga en el mal uso, en la dádiva, en la corrupción, en los procesos chuecos que eran la hegemonía del pasado, y que al final el único que termina siendo el afectado es el paciente. Es el paciente. Me quedo con eso, agradeciéndole muchísimo, doctor, por sus aportes. También quiero agradecerle al economista Andrés Albuja por sus aportes dentro de esta investigación que nosotros estamos realizando de parte de la lista. Esperamos en los próximos días tener también en este espacio aquí conversando con Yanedi Nostroza al ministro de Salud para justamente tener esas respuestas. No hay plata, ¿qué pasa con la ejecución? ¿Cómo solucionar este pago con los proveedores? ¿Cómo de alguna manera se respete este tarifario y cómo no dejarlos morir dentro de todos estos acuerdos a los pacientes? Así que muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en la lista. Con todo gusto. Una buena tarde para todos quienes nos han acompañado. Un gusto conversar con usted. Siga nuestro canal de YouTube, siga todos nuestros reportajes de cerca. Nosotros hacemos periodismo responsable y siempre buscamos respuesta de parte de todas las autoridades. Buena noche.